Buenos días. Eh, bueno, yo soy arquitecto, soy Hans Capisuela, soy miembro del colectivo Espacio Cultural Tapachula, una playerita. Voy a hablarles de un tema que nos concierne a todos como ciudadanos, que es el patrimonio edificado, específicamente el patrimonio edificado de la ciudad de Tapachula. Vamos a ser muy concretos. Y en específico, una revisión bibliográfica. ¿Qué quiero decir? Lo que aparece en libros. Pues no hay libros de eso, ni publicaciones, ni revistas. Generalmente lo que se ha publicado en Tapachula es a nivel crónica, muy general, histórico, de algunos personajes. Hay 2 o 3 monografías, han visto 2 monografías, una muy reciente, está por el cronista, el contador Leopoldo Constantino, y una más antigua, de los años 50, 60, que hizo el licenciado Elorza, un famoso librito verde, pero se habla muy poco de edificios. Y generalmente la noción que tenemos de patrimonio en esos edificios nos remite justamente a los que todos conocemos. En el centro de la ciudad, la iglesia de San Agustín y el antiguo Palacio Municipal de la ciudad, ¿no? Del Parque Central de Hidalgo, que normalmente es lo que ubicamos como patrimonio. Aquí vamos a ampliar un poco. Normalmente nosotros nos remitimos a las fotografías antiguas y decimos, bueno, el patrimonio que perdió la ciudad, la belleza que tenía, desapareció, y actualmente la ciudad tiene un valor mínimo en la cuestión patrimonial, y aquí es donde estamos equivocados. Vamos a ver qué tipo de patrimonio tenemos, particularmente en el siglo XXI, en donde estamos actualmente. ¿Me puede dar el siguiente, por favor? Bueno, primero que nada, una pequeña frasecita: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Básicamente habla de esta frase de Aristóteles, habla acerca de que tenemos que conocer para podernos encariñar con esto, ¿no? Si no lo conocemos, pues no nos encariñamos, no lo peleamos, y muchas veces gran parte de la pérdida constante de edificios y demás, parte del desapego, ¿no? de las personas, de no conocer, de decir, bueno, ya se fue, no me importa, ¿no? Se cae. Así es, por favor. ¿Qué tipo de patrimonio tenemos nosotros en la ciudad? Básicamente, la gran mayoría del patrimonio edificado pertenece a una corriente conocida como movimiento moderno, que tiene muchísimas acepciones, muchísimas variantes, y domina desde los años 20 hasta los años 70, y para muchos continúa, ¿no? Esto es a grandes rasgos a nivel internacional. A nivel todavía hace como 20 años, 25 años, no era considerado patrimonio. Esta arquitectura era, pues, sí, es arquitectura moderna, la hace cualquier gente, la veían por todos lados. No es hasta el siglo XXI que empiezan a haber signos de reconocimiento, ya que obviamente con el siglo XXI esta arquitectura pasa automáticamente a ser del siglo pasado, ¿no? Tiene connotación histórica en muchos aspectos. Obviamente la arquitectura que distingue sobre todo al final de la Primera Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que es muy característica ya del mundo contemporáneo, ¿no? Pero no se había valorizado. Empiezan los reconocimientos a nivel internacional a finales de la década de los 90 y a principios del 2000. Por ejemplo, en México se empieza a marcar en 2004 con la Casa de Estudio de Luis Barragán, el famoso arquitecto mexicano. Se le otorga la categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad, y en 2008 con la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, ¿no? Se le otorga igualmente el mismo valor, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Siguiente, por favor. Bueno, y de estos edificios que vimos anteriormente tenemos varios en Tapachula, ¿no? Los edificios que igual conocemos, los hemos visto en muchos casos. Vamos a ver algunas imágenes de cuáles son, y con muchas variantes, ¿no? La ley de sitios y monumentos de 1971 los
arquitectura relevante, ¿no? No tiene la cuestión histórica. Y por esa razón, aunque pueden estar estos edificios, pueden ser susceptibles de ser analizados o ser considerados patrimonio, legalmente no se penaliza si se les hace algo, se tiran, se modifican y cosas por el estilo, ¿no? Nada más cuando está catalogado como singularmente el edificio tiene esta categoría como obra arquitectónica relevante, se notifica a la autoridad nada más, y lo único que pueden hacer con los dueños propietarios es pedirles que no los saquen, no demás, pero al final de cuentas la última palabra tiene el propietario, ¿no? Y él dice, bueno, lo tiramos, lo hacemos y demás. Bien, esto es a grandes rasgos el panorama de la arquitectura en Tapachula, ¿no? Ahora vamos a ver en qué aparece, en qué lugares o en qué libros hay este tipo de referencias a la arquitectura. Siguiente, por favor. Bueno, primero es un libro muy grande que se llama Atlas, se llama Monumental, de Juan Benito Artigas, un gran investigador de arquitectura recientemente fallecido. Es un libro que compila toda la arquitectura del Estado, y como ya el despachada nos anuncia, pues obviamente se centra en la arquitectura monumental de Chiapas, ¿no? Desde la fuente del siglo XVI, de Chiapas de Corzo, que es la portada del libro, hasta los principales ejemplos de arquitectura barroca en San Cristóbal y en diferentes partes de la zona alta del Estado. Cuando hay un capítulo de Tapachula, pero justamente ahí es donde se remite a lo tradicional. Siguiente, por favor. Bueno, se remite a la arquitectura, tradicional, vernácula de adobe, a la y habla un poquito, sí, dedica unas palabras, digamos, un pequeño texto a la arquitectura que se hace posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues ya entonces ya se dio el primer atisbo de lo que pudiera ser una revalorización de la arquitectura más allá de lo tradicional, de la arquitectura barroca, novohispana o prehispánica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es otro libro, vamos a mencionarlos, y al final, obviamente estos libros son difíciles de conseguir en muchos casos, pero vamos a dar unos links para donde pueden conseguirlos, bajar si les interesa, ¿no? Bueno, este es un libro editado por la UNAM, es un homenaje a un señor llamado Fernando López Carmona, que fue maestro emérito de la UNAM, recientemente fallecido. ¿Y qué tiene que ver este señor? Bueno, este señor, junto con otro, con Enrique de la Mora y Paloma, fueron los autores del proyecto de un edificio que para muchos pasa desapercibido, para otros no tanto, y que domina buena parte del paisaje de la ciudad de Tapachula, que es la Catedral de San José, que está en el Parque Bicentenario. Siguiente, por favor. Bueno, esta publicación contiene los dibujos del arquitecto, ¿no? Que son bastante, aquí por ejemplo es muy importante la documentación del edificio como tal, para conocer un poco más de qué va. Este es el plano del alzado de la catedral, es de 1959 el proyecto, ¿no? Como dato, la catedral de Tapachula se edifica porque cuando se autoriza, el Vaticano autoriza la primera diócesis de Tapachula por ahí de 1954, y llega el primer obispo a Tapachula, Adolfo Hernández Hurtado de Guadalajara, se descubre que ya tenemos obispo, no tenemos catedral. Todo el mundo va a decir, no, pues está San Agustín. Sí, pero para la lógica del Vaticano, este edificio es una parroquia pequeña y no tiene rango de catedral. Entonces el obispo dice, bueno, pues hay que hacer una catedral, ¿no? Para la ciudad, porque no existe. Entonces le pide, encuentra contacto con uno de los paisanos, el arquitecto Enrique de la Mora, junto con Fernando López Carmona y el famoso arquitecto Félix Candela, hacen el proyecto para la ciudad de Tapachula. Algo interesante de este proyecto es que rompe con las reglas hasta ese momento que establecía el Vaticano de las plantas de cruz, y que venían normas desde el siglo XVI, ¿no? De la época de la Reforma. Y aquí el edificio rompe con estas ideas. Y
propone una planta en abanico y sobre todo este elemento característico, ¿no? La techumbre en forma paraboloide hiperbólico, es una de las características más interesantes del edificio, lo cual lo convierte en una de estas joyas escondidas por quien estuvo a cargo del proyecto, todos los arquitectos más importantes, Fernando López Carmona, entre Castillo y Enrique de la Mora y Palomar, que son dos de los arquitectos más notables de la arquitectura religiosa del siglo XX. Entonces, bueno, lo que aparece en el libro es la recopilación de los dibujos, de algunas fotografías, y por favor, por ejemplo, de croquis e imágenes que son poco conocidas de cómo iba a quedar la iglesia a través de los detalles, de dibujos, y aquí vemos combinado con imágenes que igual quizás ustedes conozcan por internet o demás, de cómo se hizo la construcción del edificio a mediados de la década de los años 70, ¿no? El edificio empezó a construirse a finales de los 50, pero debido a escasez de fondos y demás, tardó muchísimo tiempo, y como muchos sabemos, no es hasta 2008 cuando se concluye plenamente junto con todo la obra del Parque Bicentenario, ¿no? Estas son algunas imágenes de la época. Esto es de 1968, más o menos cuando se hizo el colado de la famosa techumbre. Durante mucho tiempo perduró la obra este edificio de la catedral no estuvo abierto al público. Solamente una capilla subterránea que todo el mundo conocía como la cripta. Y de ahí viene el nombre que la mayoría de todas las personas mayores conocen a la catedral. Y dicen, sí, la cripta, ¿no? Entonces, sí, nos vemos en la cripta, ¿no? Entonces, la gente la conoce coloquialmente, quizás las personas mayores, aunque ahorita ya el nombre de catedral empieza a aparecer un poco más, pero coloquialmente muchos arquitectos la conocen todavía como la cripta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta imagen ya de poco, igualmente, esta es de los años 70, igualmente, cuando se cuela la segunda losa del edificio, ¿no? Entonces, estas imágenes aparecen por ahí. Y como les digo, acá publican el libro de Fernando López Carmona, que obviamente engloba toda su obra, pero entre tanto, pues habla de esta particular para el público en general, a nivel nacional, no se conocía, ¿no? Que es la catedral de Tapachula. Bien, siguiente, por favor. Hay unos libros que empiezan a aparecer posteriormente, ya avanzado el siglo XXI. Uno es Otras modernidades, arquitectura en el interior de México, 1920-1960. Es una compilación de la doctora de la arquitectura Kate Ettinger, de la Universidad de Michoacán. Es un libro editado por UBA, y que engloba arquitectos de toda la República Mexicana, poco conocidos, que la gente fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, en la provincia de Yucatán, en México, en Michoacán, en Puebla, en Oaxaca, y por supuesto en Chiapas, ¿no? En Chiapas hubo una gran actividad de arquitectos a partir de la década de finales de los 50, 60, y el libro justamente habla de eso, ¿no? De esta generación de arquitectos y de lo que hicieron, ¿no? Arquitectos chiapanecos. Lo siguiente, por favor. Bueno, hay obras notables que muchos de nosotros caminamos y conocemos muy poco, como el antiguo viceconsulado inglés, el viceconsulado británico, que vemos en la primera norte, entre la central poniente y la primera poniente, en el centro de la ciudad de Tapachula, que es un edificio de color café, ¿no? Y que tiene la particularidad de que parece una locomotora muy dinámico, tiene una característica muy especial, que es del arquitecto, bueno, pasante de arquitectura o arquitecto de arte del amor, pues en 1951 aproximadamente. Estos edificios están por ahí, ¿no? En la ciudad. Otro edificio, siguiente, por favor, bueno, también un poco posterior, que es esta vivienda que está en la cuarta poniente con la cuarta sur, que es el arquitecto Mariano Bravo, este edificio Lobochón, que vemos por ahí, que está pintado también de blanco con azul claro. También es estas joyas por ahí que aparecen arquitectónicas que aparecen en la ciudad y que están por ahí languideciendo, ¿no? En muchos casos. En la primera tiene mantenimiento
óptimo. En este caso no tanto, está abandonado, está vendiéndose, y muchos, aquí hay que mencionarlo, muchos de estos edificios están a merced de las inmobiliarias, de los deseos de los dueños, del capital, básicamente, ¿no? En este caso, esta casa, por ejemplo, que perteneció a una familia numerosa, después se fueron de la ciudad, y actualmente la casa pues, está en venta, nadie la quiere quitar por el precio, y obviamente lo más seguro que pueda pasar precisamente es que muchas veces también al impuesto al comprador, que el comprador decía de mover dada la cuestión del precio, el costo-beneficio del terreno en el centro de la ciudad, ¿no? Es desgraciadamente lo que sucede en estos casos. Siguiente. Bueno, otro libro que podemos encontrar también es otro de esto ya no tanto de obras, sino de arquitectos. Se hablan de casos particulares igualmente en diferentes partes de la República, igualmente con dos editoras, la maestra Luis Noel y la doctora Keyer. Aquí nos centramos específicamente en la figura del arquitecto José Antonio Corello, uno de los pioneros en la arquitectura en Tapachula particularmente, y fundador del Colegio de Arquitectos de Chiapas, que es el primer colegio de arquitectos en todo el estado, que agrupaba arquitectos de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula en 1965. Siguiente, por favor. Es una imagen del arquitecto joven. El arquitecto de Arquitecto tiene actualmente 94 años. O sea, ya es todo un decano, no todavía anda por ahí. Afortunadamente está en estado físico, salud, pero pues bueno, fue de los pioneros de la arquitectura. Y bueno, una de las obras que también se rescata de él, y parte de eso se pueden encontrar en los libros, ¿no? Siguiente. Hay otros también, por ejemplo, como la Vía Candela, de este arquitecto famoso, es el segundo arquitecto quizá más importante en la historia del siglo XX en México, de origen español. La Vía Candela se editó hace 4 o 5 años y se pudieron incluir edificios de este famoso autor hechos en Chiapas, particularmente para Tapachula se incluyó en esta guía la Catedral de Tapachula y otro edificio que desgraciadamente, bueno, tuvo dos edificios, uno en Arriaga y otro en Comitán, que son dos mercados, con sus características costumbres. Otros, también sobre la figura de la arquitectura, ha incluido su biografía en el libro, en un gran libro que se publicó en la arquitectura de México en 1910. Es un libro que abarca todo el siglo XX y que al final trae las biografías de los arquitectos más importantes de México. Se logró incluir la biografía del arquitecto Toribio, hay una presencia de Tapachula por ahí, ¿no? Y otros como ya más especializados, como los libros de seminario que publica la UNAM del movimiento Documentación y Conservación del Movimiento Moderno en México, también con diferentes temas, diferentes ponentes, y también aparece por ahí Tapachula, ¿no? Chiapas, Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos salimos un poquito del tema de los libros y nos vamos un poquito a la divulgación en revistas y periódicos. El servidor hace algún tiempo publicó en el periódico El Orbe un semanario de arquitectura conocido como Alarife. Se publicaron alrededor de 43 números. Muchos de estos hablan de sitios y espacios en la ciudad que algunos son muy conocidos, pero que la gente no sabe de qué podría detrás. Típico de, ay, qué buen edificio, ¿quién habrá construido? ¿Quién habrá hecho? ¿No? O algunos lugares que no conocemos tampoco, ni siquiera nos suenan, ¿no? En muchos casos, lo que hizo fue recopilar esta información, a través de 43 números. Los números se pueden encontrar ahí vamos a ver al final de la página, que pueden encontrar también sus datos que hablan sobre la arquitectura de los cuales hemos hablado, y sobre estos semanarios, ¿no? Se pueden encontrar en línea, que hayan interesado. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos al tema de lo que mencionaba la licenciada hace un momento, de lo del espacio de la antigua estación de tren. Este espacio
espacio iba a desaparecer en 2018. ¿Por qué razón? Bueno, el gobierno federal, a partir de la destrucción del huracán Istan en toda la zona de donde yo conozco, empezó a liquidar sistemáticamente todos los bienes que pertenecen a ferrocarril, ¿no? Dijeron que ya no van a pasar y vamos a liquidar todo lo que había pertenecido a Ferrocarriles Nacionales de México, los que siguen reconociendo la historia, pues el presidente se encargó de privatizarlo. Y bueno, tampoco los privados lo hicieron, que son Miami, yo no quiero esto, es una ruina, no me es, desde el punto de vista capitalista no me conviene. Entregaron otra vez la comisión y el gobierno sabe que bueno, cada uno mejor les entrego a los municipios sus terrenos pero digo, bueno, mientras recuperó lo que quedó. Entonces, ¿qué venían haciendo? De Arriaga para acá, lo que empezaron a hacer es sistemáticamente destruir y pues, venderlo por kilo, ¿no? Los rieles, ¿no? Vendamos los criados, ¿no? Saquemos algo de dinero, desde la época del presidente Felipe Calderón y Peña Nieto, lo que hicieron fue vender, desmantelar y deshacerse de lo que fuera, y los terrenos, pues otorgárselos como dato a los ayuntamientos para ver qué se hacía. Bueno, pues llegaron a Capacho y dijeron como lo mismo, ¿no? Vamos a, pues, hay que demoler las instalaciones, todo, para entregarles tabula rasa al ayuntamiento, ¿no? En este caso, de hecho, en su campaña, el destinado doctor Urría había dicho, bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser pacta, ¿no? Y querían correr el caviar de la sala autopista, ¿no? Esta cuestión de una carretera doble, de ida y vuelta, en medio de los talleres de los personas. Cuando nos enteramos, nosotros nos pusimos alarmados. En plena campaña del doctor Murilla, cuando escuchamos esto, dijimos, bueno, no puede ser, por una sencilla razón. El edificio de la estación de trenes de Tapachula es el tercer edificio de importancia histórica de la ciudad. Está la iglesia de San Agustín, está el antiguo palacio municipal, y el tercero sería la estación, ¿no? Por todo lo que ocurrió ahí. Este edificio es de 1934, aunque el tren entra a la ciudad de Tapachula en 1908, es hasta 1934 que se hace un edificio, entre comillas, moderno para la época, que incluía teatros en la espera, taquilla, espacios para administrativos, las bodegas, para recibir toda la carga de ferrocarril en ese momento. El edificio es totalmente, ya se puede decir, moderno, porque está hecho de concreto armado, ¿no? Tiene sus grandes volados, tiene sus plataformas de concreto y todo lo demás, y obviamente el bloque, el ladrillo, ¿no? De la época, castillo, casero, y este es un edificio que se hizo con esa construcción. El estilo arquitectónico es el que estaba en ese momento a nivel mundial, que era el Art Deco, que viene de las artes decorativas, un estilo característico por el escalonamiento, como ven ahí, y estuvo con esa apariencia hasta los años 70, en el cual se modificó, no sabe por qué razones, pero así como se ve acá, se hizo cuadrado. Y veíamos las fotos históricas y decían, ¡ay, qué bonita la estación! ¡Qué lástima que la tiraron! Y está ese edificio cuadrado y todo eso. Y entonces dijimos, ¿y dónde está ese edificio que se ve en las fotos donde está la locomotora que hemos visto? Surgió la idea, pero ese edificio de 2018 había que apurarse porque ese edificio cuadrado y todo lo iban a tirar. Entonces dijimos, bueno, lo que quede de ese edificio hay que enfocarlo. Entonces, ya lo que nos adelantó es hubo un movimiento ciudadano para rescatar la antigua estación por esa cuestión que era muy importante, un ejercicio de memoria, porque también allá se han dado los primeros movimientos de cosas como, por ejemplo, bueno, aparte de toda esta cuestión histórica, romántica del tren, se habían hecho la otra cara de la moneda, ¿no? El famoso paso de la bestia, la famosa locomotora que iba cargada de migrantes, que pasó por 2005, y toda la problemática asociada a esto, como por ejemplo las muertes de los migrantes en las vías del tren y el fenómeno de la mala salvatrucha, ¿no? Que son temas que aunque muchas personas consideran
complicados en la historia, pues se deben hacer como ejercicios de memoria, ¿no? Porque de alguna manera pues es parte de nuestra historia. Y esta historia iba a desaparecer. Si desaparecía la estación de trenes, iba a desaparecer buena parte de la historia de la ciudad. Y no íbamos a entender ni siquiera el trazo de las centrales si la estación desaparecía o la estación de tren desaparecía. Pues es importante conservarla. En este inter, bueno, esta es una imagen que muestra 1970 hasta donde estábamos en 2019, cuando ya este movimiento de Acción Cultural Tapachula logra medio consolidar el edificio y atraer la atención, como decía Ceci en un momento, del gobierno federal a este punto. En 2020 comienza 2021 comienzan los trabajos para rescatar el edificio y, oh sorpresa, teníamos una teoría. El edificio histórico de la antigua estación no había sido demolido, pero ahí erróneamente algún reportero despistado. Lo que sucedió es que la estación estaba debajo de una capa de ladrillos, para lo que se ve aquí en blanco, se le retiró y quedó descubierto, o sea, la fachada original de la estación de trenes. Ahí estaba, todo el tiempo estuvo ahí, no se reconstruyó, simplemente se retiró, se rasuró esta capa blanca que estaba ahí cuadrada, se retiró y empezaron los trabajos para darle la fisonomía original que tenía, ¿no? Actualmente sabemos que sí, ¿no? Que básicamente quedó como se volvieron a abrir los huecos, las ventanas que no estaban, ¿no? Y recuperaron su fisonomía. Y bueno, actualmente se puede visitar ya con la fisonomía. Algunas cosas no se pudieron recuperar tal cual, pero gran parte de la estructura arquitectónica de la antigua estación ahí está, se recuperó, ¿no? Es un ejercicio de recuperación interesante. Actualmente el edificio está dedicado a cuestiones culturales. Siguiente, por favor. Bueno, es una imagen histórica, ¿no? De cuando se inauguró en 1934 el edificio. Aquí vemos, por ejemplo, los taxis de la época. El famoso edificio 1, 2, 3, ¿no? El primero que existió no solamente en Tapachula, sino en el Estado. En esa época Tapachula era la ciudad más avanzada y que tenía más comodidades, más novedades. Con los teatros, la Gutiérrez, todas tenían muchas de las cosas que tenían acá, ¿no? Era una época en la cual, en los 30, 40, Tapachula era la ciudad de las novedades, de la riqueza, que con el tiempo se fue cambiando, ¿no? Pero gran parte de ese legado está ahí, ¿no? Esa arquitectura marca con esa época. Y bueno, para mencionar, esto también aparece en publicaciones. Siguiente. Previo a lo que ya mencionamos de 2018, hubo un intento de rescatar la estación. Se hizo desde el punto de vista de derechos humanos, involucrando al Centro de Derechos Humanos, San Matías, como se trae. Y bueno, se metió desde un concurso internacional, bueno, un concurso nacional, a un programa de migrantes en tránsito de la ONU, PNUD y la ACNUR. Entonces se hizo un documento que, bueno, para los interesados, el documento se puede visitar en el PDF, la publicación que vamos a ver al final, les voy a decir dónde lo pueden encontrar, si a alguien les interesa, porque este documento es una investigación que da sustento al por qué recuperar la estación. Se habla justamente del tema de las migraciones, el tema de la historia de la ciudad de Tapachula, como parte del fundamento para poderlo hacer. Desgraciadamente, afortunadamente, el concepto de rescate desde el punto de vista migratorio no se dio actualmente el proyecto que vemos del gobierno federal, pero el documento sí es interesante analizarlo y verlo, si a alguien le interesa. Siguiente. Y bueno, recientemente en publicaciones está la revista CINE, que es una revista internacional de arquitectura, en donde aparece el tema del espacio público, de todo el proceso que se dio con la estación, ¿no? La estación de Tapachula. Siguiente, por favor.
Bueno, esto es básicamente lo que se publicó. Un artículo que se llama Prácticas de guerrilla por el patrimonio en la frontera sur, la Comisión Cultural Tapachula. Y siguiente. Bueno, esto es a grandes rasgos. La información se puede encontrar en la página de Estación Cultural Tapachula. De hecho, hoy se publica el evento. Ahorita amablemente la universidad está invitando con el cartel de la Feria del Libro. Abajo en los comentarios pueden encontrar el link para bajar el documento del emisor. Y respecto a los otros libros, pueden entrar al blog .com. Ahí se pueden también encontrar los extractos de los libros que ya mencionamos, de los artículos y la información gráfica de la catedral, de los trenes, de otros edificios también que pueden encontrar, los semanarios de Alarico también, que traen información de varios edificios, los pueden encontrar en el sitio, ¿no? Tener a quien interese, o también igualmente en la página de Facebook Estación Cultural de la Nación. Siguiente. Vale, muchas gracias. ¿Quién quiere copiarlo? Por ahí les interesa, aunque ya sé que no es una carrera afines. Considero que no se puede ser del público, ya que desde el punto de vista ciudadano, pues la cultura y la lectura también es fundamental, incluyendo temas que realmente nosotros no somos esta carrera, ¿no? Es interesante visitar otras cuestiones o enterarnos de todo, desde el punto de vista de cultura. Muchas gracias. ¿Y ya que tiene una pregunta? Sí, no, estoy no sabía, pero ya vi. Muchas gracias. Y bueno, ahorita que comenta esto, me invito a nivel personal a compartirnos las fotos de su papá, los recuerdos familiares. Ahorita estamos haciendo como parte del programa de Cultura de Tapachula, tenemos varios puntos de apoyo cultural, de difusión. Entre ellos, pues, obviamente, estas fotografías que vemos todas las fotos al final de la estación son parte de un programa que hemos tenido de acercamiento de muchas personas, muchos ex ferrocarrileros. Yo tengo fotos, por ejemplo, esta foto tan bonita de los carros antiguos, nos la dio pues, el nieto del antiguo jefe de estación, ¿no? No sabíamos que existía, porque todos conocíamos la famosa foto esta del edificio y la locomotora que va entrando, y es la única que básicamente tenemos en la estación. Había otra más por ahí, pero realmente había muy poca información. A partir de este programa empezamos a encontrar más y más fotos que nos hablan del edificio. Hay varias fotos de la construcción del edificio que igual se pueden encontrar en Estación Cultural de Tapachula, en la página de Facebook. También estamos en Instagram, con este mismo nombre, lo pueden buscar, pero la página de Facebook es bastante ilustrativa en torno a eso. Se muestran las actividades, y los que ustedes van a tomar de fotos, pueden ver las fotos históricas de diferentes épocas, de los 50, de los 70, y que cuando fue inaugurada en 1994 también tenemos todo el proceso de restauración de este edificio, ¿no? A quien interese, porque está ahí. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, los invitamos a visitar la página. Aquí estamos, ahí se pueden poner fotos. Estamos ahí, Estación Cultural de Tapachula, y mi página personal, en el blog, ¿no? Que hablamos de 2009,
que básicamente en gran parte contiene todas estas, se pueden consultar estos artículos en este blog de los libros que hemos comentado, si alguien me interesa. Y otros temas más adicionalmente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la ponencia que acabamos de tener.